Bienvenidos chicos a la clase de este día lunes 7 de septiembre de 2020. A 10 milímetros. 10 milímetros. Vamos a escribir aquí. Quiere decir que en 1 centímetro hay 10 milímetros. Seguido de eso tenemos que también saber que los objetos se van a medir ya sea en centímetros o en milímetros de acuerdo al tamaño de él. Decirles que entre los instrumentos que nosotros utilizamos para medir longitud tenemos el metro, que es un instrumento y también es una medida de longitud, pero también podemos utilizar en casa para objetos más pequeños una regla, como la que yo tengo acá, que es de 30 centímetros y en pulgadas es igual a 12. También podríamos utilizar otras reglas que son un poco más pequeñas. Y en el caso del libro nos muestra un ejemplo de cómo poder medir con regla un objeto. En dado caso ponemos la regla acá en 0 y los números que siguen después de 0 hacia la derecha nos indican cuál es la medida. Entonces en este caso es igual a 5 centímetros. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, ¿verdad? Que también en milímetros es igual a 50. Les voy a explicar una técnica de cómo convertir de centímetros a milímetros y viceversa. Vaya, por ejemplo, si en centímetros son 5, para que en milímetros sea la respuesta correcta, solo le voy a añadir 0. Pero si yo estoy haciendo de milímetros a centímetros, le voy a quitar el 0 y me va a quedar 5. Esa es una forma bastante rápida de hacer una conversión así, de centímetros. Ahora bien, vamos a hacer unos ejercicios que están en la página 177, el resuelvo número 2. Nos pide que cuántos centímetros mide cada cuerda. Si nos fijamos en el ejemplo, o le voy a explicar mejor, dice que la cuerda mide 40 centímetros más 230 milímetros. Al final nosotros tenemos que dar el resultado de cuánto mide cada una de las cuerdas en una sola unidad de medida. En este caso vamos a presentarlo solo en centímetros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice centímetros. Mire, ¿en cuántos centímetros hay? Entonces, si hay 40 centímetros ya y hay 230 milímetros, si le quitamos el 0, nos van a quedar 23 centímetros. Sumados con 40 nos da 63. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo con los demás. Y sería hacer la conversión de milímetros a centímetros con la técnica que yo les acabo de explicar. El segundo contenido es estimación de medidas de longitud en centímetros. Para hacer el cálculo de las medidas de longitud de un objeto tenemos que hacerlo mentalmente, es decirlo con solamente la percepción que nosotros tenemos de cuánto puede medir. Por ejemplo, tenemos objetos como los de la página 179 en el resuelve número 4 que nos dice colorea la mejor estimación de cada objeto. Nosotros vamos a tener en cuenta cuál es la mejor medida para representar su longitud y así vamos a seleccionar. Por ejemplo, el bate es mejor medirlo en centímetros que en milímetros y es igual a 100 centímetros, ¿sí? Igual acá.
En el borrador sería lo mejor, porque ser un objeto un poco más pequeño, medirlo en milímetros. Si bien es cierto, dice 25 en cada uno, no está hablando de la misma longitud, porque 25 milímetros en centímetros, estamos hablando de 2.5 centímetros, ¿sí? Entonces, por eso es que, aunque esté el mismo número, en la unidad de medida es donde se hace la diferencia. Como tercer contenido tenemos medición de objetos en centímetros y en milímetros. Tenemos que tener en cuenta que el centímetro y el milímetro es un submúltiplo del metro, es decir, unidades de medida menores que un metro. Entonces sirven para medir objetos de tamaño pequeño. Por ejemplo, los que nos muestran acá. Una crayola que está medida en centímetros y un clip que está medido también en centímetros. Para desarrollar el resuelve de la página número 3, de la página 181, el resuelve 3, vamos a utilizar una regla. Vamos a medir empezando por 0, ¿sí? Vamos a medir 80 milímetros, es decir, que vamos a quitar este 0 de aquí y sería 8 centímetros, más o menos por acá. Hasta ahí vamos a colorear. En el caso de 2 centímetros, igual, ¿verdad? Colocamos la regla y marcamos y luego vamos a colorear. Y así sucesivamente con los demás. Para finalizar, vamos a trabajar entonces esta tarea desde la página 176, 177, 178, 179, 180 y 181. Estos mismos temas los vamos a buscar en nuestra plataforma, en el libro web, y los vamos a resolver. Decirles que estos contenidos los vamos a encontrar al inicio del libro del tercer trimestre y al finalizar el libro del segundo trimestre.